Gracias por seguir con nosotros en el debate en Ángulos. Ya lo decíamos hace unos minutos, el gobierno de la Ciudad de México informó en febrero que no pagará 2.145 millones de pesos a los desarrolladores inmobiliarios que construyeron el Parque La Mexicana en Santa Fe, Coajimalpa. La jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, explicó que se tomó esta decisión porque el titular de la Oficialía Mayor de la Administración pasada, Jorge Silva, aceptó que la ciudad se endeudara con esta obra de manera injustificada, según las palabras de la jefa de gobierno. Finalmente, Sheinbaum expuso que después de varias revisiones al caso, logró llegar a un acuerdo con la empresa Danos, así como con vecinos de Santa Fe, para que continúe con las obras del parque que se encontraban suspendidas. La mandataria descartó que haya daño patrimonial porque no se erogó ningún centavo relacionado. Y le doy la bienvenida a nuestros invitados, el diputado Eduardo Santillán de Morena, Rodrigo Miranda, consejero nacional del PAN, y Óscar Moreno Ramos, del coordinador del Comité Ciudadano Corredor Santa Fe. Gracias a todos por estar aquí. Comienzo contigo, Eduardo. Primero que nada, una evaluación del Parque La Mexicana, ¿cumple con el objetivo que había sido trazado en su momento? Es un extraordinario espacio público al poniente de la Ciudad de México. Me parece que es un espacio que efectivamente requería Santa Fe y la zona poniente. El problema no es el parque, sino el gran fraude de más de 2.000 millones que se le pretendía hacer a la Ciudad de México. Detrás de ello está pues, la revisión de un sistema de actuación por cooperación y lo que es un polígono de actuación. Esos son los grandes temas. No podemos decir que porque hay un parque que es extraordinario, ha ganado premios de carácter internacional, que un parque extraordinario justifica toda una serie de abusos y el intento de generar un enorme fraude de más de 2.000 millones de pesos a la ciudad, que como bien lo ha señalado, la Ciudad de México ha logrado que no se paguen esos 2.000 millones de pesos y que evidentemente creo que hay muchos temas que revisar en el Parque de la Mexicana, si cumple cabalmente con la función social, si es un espacio incluyente en toda la zona poniente, si no ha caído en un ejercicio de privatización y de apropiación de un espacio público, no hay transparencia en la utilización ni en los ingresos que tiene el parque, no hay claridad en qué va a pasar con los desarrollos inmobiliarios, con el centro comercial y con la construcción de un Costco subterráneo. Y entonces me parece que también estamos ante el riesgo pues, de que un gran espacio público se convierta en el espacio de unos cuantos y en un negocio de unos particulares. Le doy la bienvenida también a Óscar. Ya te hablaba contigo hace unos minutos y quiero hacer un puntual énfasis en el servicio social, en el carácter de parque público que tiene La Mexicana. ¿Cumple con ser incluyente, con ser un espacio abierto para cualquier ciudadano? Hola, buenas tardes. Sí, creo que el Parque La Mexicana ha generado un círculo virtuoso en cuanto a la generación de barrio en la zona de Santa Fe. Creo que ha cambiado la forma en cómo los vecinos y la gente del poniente de la ciudad nos relacionamos con el espacio público. Creo que ha generado pues, muchos visitantes que salen contentos y eso es lo que buscábamos los vecinos cuando buscamos los esquemas necesarios para tener un parque de estas dimensiones y de estas características. Es Óscar Moreno Ramos, coordinador del Comité Ciudadano Corredor Santa Fe, a quien le damos la bienvenida a esta mesa de debate. Ahora incorporo a Rodrigo Miranda, consejero nacional del PAN. ¿Cumple el Parque La Mexicana con este carácter de un parque público, incluyente, ya como lo empezamos a debatir con el diputado? Todo espacio público siempre es muy positivo para la ciudad. El tema aquí es que ha causado polémica los usos que se le ha dado al parque porque es un parque que está bardeado, ¿no? Entonces, ahí de entrada, un espacio público que tiene bardas tiende a no cumplir con los preceptos básicos del mundo en espacio público y también pues la forma de accesibilidad. Ustedes saben que Santa Fe es una zona muy complicada para poder acceder a ella y entiendo que tiene nada más, la que yo conozco, una entrada peatonal.
la mayoría de entradas son entradas en automóviles. Entonces, creo que también el gran debate que tiene el Parque La Mexicana es cuál es el modelo de espacio público que está siguiendo, porque hay una tentación, como bien lo decía el diputado Santillán, de que se comercialice y que se haga un centro comercial con un espacio público y no un espacio público que pues tenga a unos costados un tanto cuanto de comercio para las personas que lo visitan. Creo que este es un paradigma, un modelo de ciudad que se ha estado desarrollando a nivel mundial, ¿no? Le llaman centros comerciales. Sí, le llaman la época neoliberal yo no estoy de acuerdo con el concepto, pero los estudiantes del urbanismo, los estudiosos del urbanismo le llaman la época neoliberal del espacio público, donde el espacio público se vuelve un tema comercial, es decir, se comienza a comercializar el espacio público y pues se vuelve una mercancía. Entonces, la gran pregunta es aquí en el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿qué espacio público ellos están viendo en el Parque La Mexicana? Creo que tiene muchas áreas de oportunidad y también es importante que sea escuchada la voz de los vecinos de Santa Fe, de los colonos de Santa Fe y de toda la alcaldía de Álvaro Obregón y de Coajimalpa, por supuesto, que son los que tienen que verse beneficiados por el espacio público y principalmente, como también lo mencionaba el diputado Santillán, creo que el meollo aquí del asunto es la forma en que se construyó ese parque, porque el parque el terreno ya era del gobierno de la Ciudad de México. El gobierno lo adquirió en el 96, el gobierno del entonces Distrito Federal se adquiere ese espacio y bueno, ahora con el sistema de actuación por cooperación, que es un sistema que se encarga de, digamos, aglutinar a empresarios, inversionistas, vecinos y también, por supuesto, al gobierno para poder desarrollar la ciudad. Pero aquí el tema es pues que a veces ha resultado en la Ciudad de México los SACs, que les llaman, un modelo de desfalco para la ciudad. Tú dices desfalco y hace un momento el diputado hablaba de fraude. ¿Este sistema de acción por cooperación es el error de origen del parque? Sí, el tema de origen fue cómo lograr privatizar un espacio y darle la vuelta al esquema. Y tú recordarás que en un principio se planteaba si La Mexicana debería de venderse, si deberían de desarrollarse 10,000 departamentos ahí. La lógica fue la autorización de cerca de 2,000 departamentos, la construcción de cerca de 2,000 departamentos con un costo promedio de cerca de 10 millones de pesos en promedio cada uno de los departamentos. A cambio de ello, a los desarrolladores para que se les autorizaran esa construcción, se les pidió que construyeran el parque. El parque primero se evaluó en 2,000 millones de pesos. Cuando concluyó la construcción del parque, dijeron, pues nos pasamos por un poquito, por otros 2,000 millones de pesos. Entonces la lógica era, la ciudad les debe 2,000 millones de pesos. Luego, los mismos desarrolladores fueron los que construyeron el parque. Sí. Y después de haber construido el parque, se establece un mecanismo de este sistema de actuación por cooperación, en donde yo en lo particular creo que la inversión pública-privada es fundamental para desarrollos de alto alcance. Efectivamente, solamente que se entrega este espacio y se crea el diseño de un espacio público en donde la parte medular está la privatización de estos espacios. Un centro comercial, toda la zona única y exclusivamente de restaurantes de lujo, que es lo único que existe en el Parque La Mexicana, la construcción de un Costco subterráneo, la privatización de los sanitarios y la privatización del estacionamiento. Eso queda como resultado. La justificación era, eso nos va a permitir que el gobierno no invierta en el mantenimiento, solamente que ya los montos van mucho más allá del tema del mantenimiento. El Parque La Mexicana, y lo puedo decir con completa certeza, está diseñado para que no llegue la gente de las zonas populares aledañas. Que los vecinos de Santa Rosa, de San Bartolo, de San Mateo o la zona de Santa Fe, de Jalalpa o de Santa Lucía, no se acerquen al parque. Y pueden decir, es que el parque está abierto y cualquiera puede venir. Ok, solamente que no hay una ruta de autobuses directa al Parque La Mexicana. Que una familia de escasos recursos, pues prácticamente llega a La Mexicana y no únicamente tiene restaurantes de lujo. El propio parque. ¿Para vender claro. bebidas alcohólicas? Claro, por supuesto. Y entonces tú puedes ir a un restaurante de lujo, puedes gastar 1,000 pesos por persona. Aunque sea un parque público. Y aunque sea un parque público. Entonces, me parece que esos son los temas en los que no se ha logrado que haya un diseño social adecuado. No hay actividades que permitan la interacción social y entonces, pues que llegue de las zonas populares el que pueda
De verdad es una tristeza ver familias populares que pasan enfrente de los restaurantes de lujo y simplemente alguien no puede consumir algo si no es en uno de estos restaurantes. El argumento es, pues cualquiera puede llegar con su refresco y cualquiera puede traer sus alimentos, como cualquier parque, efectivamente, pero es un diseño estrictamente para un sector poblacional que no está mal. A mí me parece que es un derecho fundamental de todos los habitantes de Santa Fe tener un espacio de esa característica, pero no un ejercicio de exclusión social que sí tiene. Óscar, ¿qué opinas? Bueno, creo que uno quisiera aclarar que el parque no es un parque bardeado, a diferencia de otros parques. Es un parque que no tiene una sola reja, que el acceso al público está garantizado. Lo buscamos así los vecinos que estuvimos promoviendo esta idea de parque autosuficiente y autosustentable en el plano económico. Creo que no es nada más un parque para la élite, como se pretende hacer ver. Creo que se han perdido de muchos eventos, como por ejemplo el cine al aire libre, que se llena de gente que no es precisamente la que vive alrededor del parque. Creo que ahí son los eventos en que se ve que es un parque sumamente incluyente, que genera actividades para todo tipo de personas. Y para mí ha sido muy satisfactorio. Con una empresa de cine que es uno de los principales promoventes del parque y en donde yo he estado en muchas de las actividades. Ese es mi distrito, lo recorro permanentemente y yo no escucho que en la zona de San Bartolo, de Santa Rosa, la gente diga, vamos al Parque La Mexicana. Y también hay un tema, el tema político. Ha habido rechazo de los administradores del parque por eventos políticos. En campaña, por ejemplo, muchos eventos se fueron negados, actualmente han sido negados. Entonces, la gran pregunta ahí que hacemos los que nos dedicamos a los asuntos públicos en la ciudad y en el país es, si en el espacio público no podemos hacer vida política, pues entonces, ¿en dónde tendríamos que hacerla? Entonces, ahí es donde comenzamos a darnos cuenta pues si realmente el espacio público cumple con esa función de espacio público, ¿no? Porque no debe de haber tipos de espacio público. El espacio público o es público o no lo es. Entonces, yo creo que es una gran área de oportunidad la que se tiene con el Parque La Mexicana, insisto, de pensar cuál es el modelo de espacio público que la doctora Sheinbaum tiene en mente y, por supuesto, sin descuidar la opinión de los residentes de Santa Fe, de los residentes de las alcaldías de Coajimalpa, Álvaro Obregón y también, por supuesto, de empresarios, que es importante porque los mismos principios de hábitat de la ONU mencionan que es muy importante la iniciativa privada para el desarrollo del espacio público. Óscar, vuelvo contigo. Sí, quisiera, bueno, es que ni siquiera en Chapultepec te dejan hacer un evento político. Un evento de corte político no debería de estar en un parque público. En Chapultepec no te dejan hacer un evento político. ¿Por qué lo deberían de dejar de hacer en La Mexicana? La Mexicana tiene sus reglas de operación, es parte de un TAC, como lo dijeron. Nos evitamos con ello el que hubieran saturado la zona con vivienda, 6.500 viviendas, y en vez de eso se logró un arreglo en que primero los desarrolladores tenían que terminar el parque para empezar a promover o diseñar sus edificios. Y en vez de 6.500 viviendas, se logró un acuerdo para que fueran solo 1.600 viviendas y 30 hectáreas de parque público. El acuerdo al que llegaron ahorita las autoridades, la constructora, los vecinos, para no pagar estos 2.000 millones, ¿es legal o a qué te referías cuando decías que la rendición de cuentas no era tan transparente? Claro. Ahí pues evidentemente había un intento de fraude, de decir el parque no costó 2.000 millones como estaba planeado, costó 4.000 millones de pesos. Y después que los desarrolladores dijeran, y ahora el gobierno de la ciudad nos debe 2.000 millones de pesos. Entonces nos tienen que entregar terrenos para la construcción, usos de suelo, la posibilidad de desarrollar zonas comerciales y además nos van a regresar 2.000 millones de pesos. Eso fue objeto de toda una serie de juicios en el Tribunal de Justicia Administrativa y efectivamente me parece que fue muy importante el hecho de que se lograra el acuerdo, de que no se materializara este fraude por 2.000 millones de pesos al erario de la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque efectivamente se hicieron sobreprecios de la construcción del parque. ¿No lo pagaron? Entonces, los desarrolladores hicieron el parque y nada más que se equivocaron por 2.000 millones de pesos y después habría que pagarles esos 2.000, pues claro que era un intento de fraude. ¿Tú qué nos dices, Óscar?
Yo opino que gracias a la auditoría que se le hizo, en la ciudad se ahorró 2.500 millones de pesos. Me parece sumamente bueno para la ciudad. Pero no nos olvidemos que los vecinos impulsamos un parque que no le cuesta un centavo a la ciudad hoy, que se mantiene en perfectas condiciones y que garantiza la seguridad de quien lo visita, que ofrece muchas actividades gratuitas como el cine, como los juegos, como el área de patinetas. Y creo que es muy, muy bueno para la ciudad lo que sucedió en Santa Fe a raíz del parque. No hay ni columpios en Santa Fe. Y no hay ni columpios, no hay un área de juegos adecuada. ¿Por qué? Pues porque efectivamente no se quiere que los vecinos, los niños de las zonas populares, pues lleguen a la Mexicana. El tema que yo también Pero si llegan a diario. Es sobre los sistemas de actuación por cooperación. Creo que es un gran pendiente que tiene el Congreso de la Ciudad, aquí aprovechando que tenemos al diputado, es un gran pendiente que hay sobre eso porque no son malos. Han sido satanizados porque no han dado buen ejemplo. Pero creo que la colaboración, insisto, empresarios, los vecinos y gobierno siempre es la clave de todo desarrollo urbano, de todo espacio público también para poderse desarrollar. Pero sí ha sido muy cuestionado porque ha dado muy malos ejemplos. Está el SAC Granada, por ejemplo, que lo que le conocen como Nuevo Polanco, que es lo que no se quiere construir en la ciudad en ningún país. La forma en la que se fue desarrollando Nueva Granada, insisto, Nuevo Polanco en Granada, es la forma en que nos tenemos que mirar a cómo queremos construir la ciudad. Por eso el gran pendiente a un año de gobierno de la autora Claudia Sheinbaum es saber qué modelo de ciudad quiere construir ella. Y estamos todavía, los que nos dedicamos a estudiar el tema de la ciudad, desarrollo urbano, y los que nos dedicamos también a asuntos públicos, estamos intentando todavía leer qué ciudad quiere la autora Sheinbaum, qué espacio público quiere y qué modelo de desarrollo de las ciudades es el que va a impulsar, porque aún no vemos claro, ¿no? Ahora, en este momento podemos descartar, diputado, que aunque el gobierno de la Ciudad de México no va a pagar estos 2,000 y tantos millones de pesos en efectivo, no lo va a pagar con billetes y monedas, no le está dando por detrás, no hay ni siquiera una sombra de sospecha de que pueda estar otorgando permisos para este desarrollo comercial inmobiliario. No, es que son los permisos que se contemplaron en el diseño original, es decir, no hay nada nuevo. Son las 1.600 viviendas que bien se señalan, es la construcción de un centro comercial prácticamente, del Costco subterráneo, el desarrollo inmobiliario. Eso fue lo que acordaron de inicio. No se autorizará absolutamente ninguna obra adicional, pero hay un rechazo absoluto a que haya cualquier obra de infraestructura urbana de la ciudad ahí. Te pongo un ejemplo. No tenemos lugar donde construir el hospital de Coajimalpa. Y una de las áreas donde se planteó, donde hay terreno y hay una ubicación extraordinaria para construir un hospital, es en los terrenos de la Mexicana. Pregúntales a los desarrolladores si quieren un hospital público dentro del Parque de la Mexicana. Pero entonces está privilegiando a las empresas que están desarrollando en esa zona por encima de la necesidad de los ciudadanos. Por supuesto que sí. Desde la administración pasada, es decir, no es un problema de Sheinbaum, no es un problema. Esto fue lo que acordaron de origen. Y esto es lo que ha problema generado. Es común en la ciudad, es común. Los vecinos, por ejemplo, de la alcaldía de Benito Juárez ahora están padeciendo la construcción de la nueva línea del Metrobús. Es común que los intereses, el crecimiento de la ciudad genera siempre conflictos sociales, es común. Entonces, por eso es que necesitamos ver una luz gubernamental para ver cuál va a ser esa forma de construir la ciudad. Es normal que quizás los vecinos no quieran un hospital ahí porque quizás llega a afectar su estabilidad. Es normal, los cambios en una ciudad siempre no son bien recibidos por los vecinos. Entonces, se tiene que hacer un tema de concertación, se tiene que hacer un tema también de que tienen que tener beneficios los residentes de ahí, porque pues ahí en el espacio público lo habitan las personas y pues paseamos en ellos, pero realmente quien padece los efectos del espacio público es quien habita alrededor de ellos, en este caso los vecinos, ¿no? Oscar, vamos contigo. El uso de suelo en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del 2012 jamás incluyó un edificio público en esa zona. Lo que sí incluyó fueron 6.500 viviendas que hoy van a ser un parque de 30 hectáreas y 1.650 viviendas. Para los vecinos esa es una gran diferencia, porque las tuberías de Santa Fe se rompen constantemente, no daban la capacidad para tener 6.500 viviendas. Las vialidades están saturadas, entonces lo que luchamos los vecinos es que no convirtieran una zona
que ya estaba saturada en algo mucho peor, que podía haber sido un dolor de cabeza para empresarios, para vecinos, para los pueblos aledaños, para las colonias aledañas. Creemos que logramos un ganar-ganar con este parque. Ah, y otra cosa, sí hay una estación de transporte público para el Parque La Mexicana. Es la línea del Ecobús y la estación es la de Luis Barragán con Avenida Santa Fe. La que va de Avenida Universidad y que pasa por la Supervía. Pues nada más que me digan de la Supervía cómo conecta. No, es la que va de Valderas, con toda la que va de Valderas al Centro Comercial Santa Fe. Bartolo. No, es la que va de Valderas al Centro Comercial Santa Fe. Esa hace parada en Luis Barragán y Avenida Santa Fe. También la que viene desde Miguel Ángel de Quevedo. ¿Y cómo llegas de Santa Rosa, de San Bartolo, de Jalalpa al Parque La Mexicana? Bueno, no sé si sepan dónde están esas colonias, la verdad. Sí, sé perfectamente. Pero es muy difícil llegar. De hecho, tengo amigos nuevos, gracias al parque, que vienen precisamente a esas colonias a practicar la patineta con mi hijo. Bueno, queda ese punto sobre la mesa. Para concluir, porque se nos está acabando el tiempo, el modelo con el cual negociaron el gobierno de la Ciudad de México, los empresarios, los vecinos, para construir esta segunda etapa del centro comercial, el Costco, la zona habitacional, de verdad, a pesar de que haya sido acordado en administraciones pasadas, ¿es el mejor modelo para el ciudadano más allá de los intereses de los empresarios? Pues a mí me parece que debe de revisarse. Yo estoy de acuerdo en la inversión público-privada. Me parece que debe de revisarse. Me parece que debe de revisarse la forma de operación del parque. Yo me he sentado en diversas ocasiones con diversos personajes ahí en el parque, con Itziar, que pues cuando no le gusta esconde la cabeza, y he planteado cómo vinculamos, por ejemplo, a los productores rurales de Santa Rosa, de San Bartolo, de San Mateo, con el parque. ¿Cómo generamos una vinculación? ¿Por qué, y algo que me parece injusto, por qué los vecinos de los pueblos de Santa Rosa, de San Bartolo y de San Mateo protegen el desierto de los leones y no reciben un solo peso de apoyo? ¿Y por qué no hay un sistema de actuación por cooperación en el desierto de los leones? ¿Y por qué en el Parque de la Mexicana sí? ¿Por qué se le da un trato tan diferenciado a pueblos originarios que son los responsables de salvaguardar el desierto de los leones? ¿Por qué no vinculamos socialmente el desierto de los leones, estos pueblos, con Santa Fe? A eso se ha negado permanentemente. ¿Pero es una aplicación de la ley distintiva? Sí, de un acuerdo que solamente beneficia a algunos. Revisemos cómo está funcionando la operación del parque, démosle un carácter social incluyente y me parece que puede dar eso como resultado un extraordinario espacio público de la ciudad. Óscar, vamos con tu comentario final. Bueno, solo comentarles que para los habitantes de Santa Fe y para los habitantes del Poniente nos queda clarísimo que este es un logro de nosotros los ciudadanos. Lo pedimos durante 10 años el parque. Vimos cómo podíamos hacerlo y vimos cómo podíamos mantenerlo. Nosotros como vecinos todos apoyamos el parque, la forma en que está administrado. Yo no hago cuentas ahí, yo no participo para nada en la administración. Sí. Yo lo único que les puedo decir es, hay seguridad, es un parque limpio, es un parque con juegos, es un parque con actividades, es un parque lleno de vida y la verdad sumamente agradecido con la Ciudad de México y con los esquemas que se adoptaron para que este parque hoy funcione y funcione muy bien. Es Óscar Moreno Ramos, Comité Ciudadano Santa Fe. Gracias por estar con nosotros aquí en el Debate en Ángulos. Y concluyo contigo. Importante la participación ciudadana, que los comités vecinales, como Óscar Moreno en este caso, creo que es muy valioso que puedan participar en la decisión de su espacio público. Creo que si algo tiene la Mexicana es la forma en la que se creó, independientemente de lo económico y de lo jurídico, que hay muchas dudas, el tema de la participación ciudadana, de la acción colectiva, lo decía ahorita Óscar, los vecinos lo queríamos, para ellos tiene que ser el espacio público porque al final de cuentas es quienes lo disfrutan. Entonces, creo que donde sí tenemos que poner el dedo sobre el renglón, e insisto, aprovechando aquí al diputado, pedirle ese gran favor, es que se comience ya a regular los SACs, que no desaparezcan a mi parecer, pero sí que se transparenten y que se le pongan candados anticorrupción porque son muy tentadores para poder hacer mal uso de los recursos de la ciudad, que al final de cuentas esos recursos pueden ir para el espacio público. ¿Pero el Parque La Mexicana podría ser un caso de corrupción? Sí, bueno, al parecer todo indica que por allá va el tema de un desfalco a las cuentas de la ciudad.
¿Qué dice, diputado? Sí, hay actos de corrupción detrás de toda esta historia que serán seguramente objeto de revisión. Y ya logramos algo en primera instancia. ¿Por parte de quiénes, perdón, diputado? ¿Qué? ¿Por parte de quiénes? Por parte de la administración de Miguel Ángel Mancera, que dieron autorizaciones sin cuidar que se salvaguardara el interés público. Ahí lo vemos. ¿Por qué autorizaron avalúos con sobreprecios de 2,000 millones de pesos? Ahí estamos hablando de un intento de fraude de nada más 2,000 millones de pesos para empezar. Me parece que se tiene que revisar si es equilibrado el convenio que se establece, si las viviendas, si los centros comerciales, si los espacios comerciales son equivalentes al mantenimiento para el parque, porque a mí me parece que ahí es en donde diremos, creo que estará excedido más allá del mantenimiento. Pero la administración de Sheinbaum ¿es parte o es consecuencia? ¿Estaría cometiendo actos de corrupción porque tiene que darle seguimiento a ese modelo de negociación? No, está sujeto a revisión, se ha dado ya, es decir, el solo hecho de que se cancele ese pago implica que el gobierno actual ha revisado y ha actuado. Y seguramente estaremos revisando también desde el Congreso que se transparente todo este sistema de actuación por cooperación, reglas claras, cuentas claras y que se revise la administración del propio parque. Y lo que sí es que siempre un espacio público, un parque, va a ser una buena noticia para la ciudad y creo que sí, doble buena noticia para Santa Fe, que es edificios por todos lados, es necesario más espacios públicos, así que siempre el espacio público va a ser buena noticia para la ciudad. Te agradezco, Rodrigo Miranda Berumen, consejero nacional del PAN, y al diputado por Morena, Eduardo Santillán. Gracias a ambos por estar aquí con nosotros en Ángulos. Por supuesto que los invitamos a participar en el debate a través del WhatsApp que aparece en su pantalla. Ahí tiene los números. Este parque de la Mexicana es uno de los temas de Mega Noticias hoy en TVC. También los invitamos a que participen en el debate en Así Lo Entiendo, en Contrastes, y también para que descargue la aplicación a través de Twitter, por supuesto también en YouTube, en Facebook. Y pues siga toda la información en Mega Noticias. Pásala muy bien.